Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En esta entrega conversamos con José Nathanson sobre la influencia de Milei en el electorado de las provincias. El director de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique reflexionó sobre cómo construyen legitimidad las ideas de La Libertad Avanza y los inconvenientes del panperonismo y el resto de la oposición para articular un proyecto político superador que les devuelva su electorado histórico. José, vos sos uno de los pocos analistas, creería que el otro también es tal vez Andrés Malamud, que ponen un hincapié muy fuerte, o por lo menos centralizan ahí parte del análisis cuando hablan de Milei en lo que ocurrió en las provincias con respecto a el electorado tradicional o históricamente ambeño, que es de lo que más se habla a la hora de las elecciones presidenciales. Me gustaría arrancar por ahí. Dale, bueno, a ver, Milei, a pesar de que es una persona que nació y trabajó siempre en la capital federal, no tiene patria, digamos, ¿no? La patria de Milei son los sets de televisión o los mercados financieros, pero no es un dirigente de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, o del conurbano bonaerense. Entonces, yo creo que Milei tuvo la capacidad de expresar esa especie de rebelión del interior contra el AMBA, justamente porque no era percibido como un dirigente propio de la ciudad de Buenos Aires. Milei, qué sé yo, sacó, ya no me acuerdo exactamente, pero el 65% de los votos en Misiones, y el tipo no logró formar una lista nacional en Misiones. ¿Cuántos son? No sé cuántos son. 8 nombres tenés que poner para formar una lista nacional en Misiones. O sea, entonces, evidentemente, Milei es un fenómeno que tiene muchas explicaciones. Una de las explicaciones, yo creo que no es la única, hay que mirar la juventud, hay que mirar el género, hay que mirar el trabajo no registrado, las nuevas formas de trabajo, hay que mirar todo eso. Pero una de las cosas que hay que mirar es que Milei expresa la rebelión del interior contra el AMBA. El AMBA es la entidad político-geográfica que viene dominando, para bien o para mal, la política argentina, yo diría desde la crisis del 2001, que no casualmente es el momento en el que el AMBA estalla, digamos, ¿no? Y la crisis del 2001, el emblema de la crisis del 2001 es las personas del conurbano yendo a Capital, o sea, cruzando los puentes que separan y unen el conurbano de Capital. De hecho, el momento más emblemático de la crisis del 2001 ocurre no casualmente en un puente, que es el asesinato de Costecchi y Santillán por parte de un operativo conjunto de la bonaerense y la federal, dual de Felipe Solá, digamos. Entonces, del 2001 para acá, y se ha escrito mucho sobre eso, la política argentina es efectivamente ambacéntrica, el peronismo se ha ido convirtiendo casi en un partido, el partido provincial de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el kirchnerismo, y yo creo que había y latía un descontento profundo en muchos lugares de las provincias con eso, y yo creo que Milei fue el instrumento para castigar al sistema político a través de esa rebelión. Milei entonces pero no logra decodificar esa lógica que vos estás describiendo en las provincias. Simplemente es como que las provincias lo toman a él como una bomba para detonar ese orden ambeño. Sí, yo creo que ni siquiera él lo enuncia, o sea, para mí lo que es interesante es que Milei expresa eso, casi uno diría sin proponérselo. Milei, yo nunca lo escuché decir la palabra federalismo, por ejemplo. Que viste, te alejás 50 kilómetros de Buenos Aires y arranca el federalismo, ¿no? Cruzás la General Paz, pasás Pilar hacia el norte, ponele, o Campana, y empieza el federalismo. Pasás hacia el sur, no sé, Avellaneda, y empieza el federalismo y vas a un boliche, no sé, un Si restaurante en la todos ruta y hablamos se de llama, federalismo, por ejemplo, claro, y cuando se estamos. llama el federal y no sé qué, y la gaseosa en el chino de no sé dónde se llama Lima Limón Federal. Bueno, y Milei logró expresar eso sin pronunciar la palabra federalismo. ¿Qué es lo que es para mí más interesante? Porque políticos que se autoproclaman como los salvadores de la Argentina federal, hay un montón, casi todos fracasados. Porque en general, cuando un político se autodefine federal, se está definiendo
sanjuanino, santiagueño, riojano, tucumano, no se está definiendo federal. Es una forma de no decir que representa los intereses de su provincia. ¿Eh? Que es el gran problema muchas veces los gobernadores, que tienen tan alambrada la provincia que no logran saltar ese alambrado que ellos mismos construyeron. ¿No? Les pasa a los amigos de Córdoba sistemáticamente. Es el modelo más exitoso y el modelo que nunca se logra proyectar. Una charla que tenemos siempre constante con Federico Zapata, justamente eso, cada vez Claro. que Bueno, podemos. Federico es un gran defensor. El problema para mí del modelo de Córdoba es por qué el modelo de Córdoba no fue exportable fuera de Córdoba. ¿Por qué nadie pudo aplicar el modelo de Córdoba? Sí, sí, Eh, ahí tal vez haya una falta de capacidad propia y sobre todas las cosas me permito acá esto, me parece que hay una falta de interés. Ellos están muy concentrados en su desarrollo agrícola ganadero y sobre todo el sí, turismo que les funciona muy bien y es como que es un buen chamullo, digamos, y lo digo bien porque aparte de Córdoba la quiero sí, muchísimo, siendo de sí, Santa Fe sí, sí. incluso, que tiene esa posibilidad que dicen, bueno, con esto por lo menos pedimos No, recursos. sí, es que es así. Yo soy un admirador del cordobesismo. O sea, lo que pasa es que para que el cordobesismo se convierta en un argentinismo y sea exportable como solución nacional, que es lo que siempre está defendiendo Federico, no puede no tener una mirada sobre el AMBA, justamente, que es lo que no tiene el cordobesismo. Es decir, bueno, ¿y qué haces con el Gran Buenos Aires, con el Gran Rosario, con el Gran Tucumán? O sea, ¿cómo manejas eso? Bueno, eso no tiene. Pero bueno, me fui por las ramas. Yo a lo que iba es que Milei logra expresar esa rebelión del interior profundo sin decir federalismo, pero sí expresando y representando algo que estaba subestimado, que es una sensibilidad conservadora, que late, por supuesto, en todo el país, pero que está muy vigente, sobre todo en el norte y en algunos otros lugares del interior de la. ¿De qué habla que la sociedad, digamos, de las provincias también no precisen de la visita del presidente? Porque eso es algo que vos dijiste al principio de la respuesta. ¿Qué se está dando en esa relación? ¿Es una cuestión de una evolución hacia dispositivos digitales o la misma Sí. televisión, que es lo que vos comentabas antes de Milei? ¿O es otra cosa? ¿Es más algo como una sociedad que se desprende de lo que pase, digamos, en los lugares de poder nacionales? No, yo creo, un poco las dos cosas. Yo creo que hay una desterritorialización de la política. Milei demostró finalmente que para ganar una elección nacional no necesitas una estructura política desplegada en todas las provincias, bla, bla, bla. Probablemente si querés ganar una elección para gobernador de la provincia de Buenos Aires la necesites, o sea, ahí hay que hilar un poco más fino para entender cuáles son los límites y las utilidades del aparato, digamos, ¿no? Pero Milei demostró que podés ganar una, como dijo Macri, lo dijo bien, con la hermana y Twitter, e Instagram y TikTok ganó la elección nacional. Yo creo que efectivamente eso es así. Como te decía, el tipo ganó en lugares donde no logró presentar una lista nacional, o sea, no logró reunir 10 firmas que lo avalen, digamos, ¿no? Entonces, demostró eso. Yo me acuerdo hace muchos años, estábamos en página 12 y se plantea una elección en la ciudad de Buenos Aires. Chacho Álvarez, que ya estaba fuera del gobierno y fuera de todo, era durante el kirchnerismo, durante los primeros años de Néstor, y Néstor quería poner de candidato a no sé quién, y Chacho decía que el candidato, tenía la idea de que el candidato tenía que ser Pepe Nu, que era creo que el primer secretario o segundo secretario de Cultura de Néstor. Entonces no me acuerdo quién en página le dice, en una reunión, un café, no me acuerdo, le dice, lo Chacho, Pepe Nu ya es un tipo grande, me parece que está en condiciones de hacer una campaña en la capital, y Chacho lo mira y le dice, la campaña en Capital es caminar 3 cuadras por Caballito, o sea, como, no es nada. Y yo creo que efectivamente eso que Chacho veía bien con su sagacidad, siempre fue un tipo muy agudo para anticipar cosas, yo creo que algo de eso es extrapolable al. O sea, ¿qué necesitas hoy para ganar una campaña nacional en la provincia de Buenos Aires? O sea, ¿la puede ganar Karina Milei? Yo creo que en media entrevista con Majul ya te ubicás, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que algo de eso, que también, bueno, Durán Barba trabajó mucho, yo creo que algo de eso sí, sí es así. Hay una desterritorialización de la política. El electorado duro de Milei, ¿pensás que puede llegar a tener alguna fisura con los últimos movimientos que estuvimos viendo en la política nacional? Llámese el caso Libra, por citar un ejemplo, pero también
todo lo que es, no sé si ponerlo entre comillas o no, pero el avasallamiento sobre lo institucional que un poco estamos viendo con los jueces de la Corte, con este DNU para pedir para cerrar el préstamo con el FMI. ¿Pensás que puede haber algo ahí o nada? No, en el electorado duro de Milei, yo, a ver, empiezo un escalón más atrás. Milei logró, ¿por qué ganó Milei en el balotaje? Porque el tipo logró algo bastante inesperado, que fue sumar matemáticamente dos audiencias, dos públicos, dos electorados. Él había conseguido, no me acuerdo, el 30, ponerle en la primera vuelta, Patricia había conseguido el 25, y los que nos pasamos diciendo que en política 2 más 2 no es 4, el tipo sumó 2 más 2 y le dio 4, ¿no? Entonces, él sumó su electorado duro al electorado contingente que había votado al macrismo en la primera vuelta y que lo votó a él. O sea, sumó su electorado duro al voto tradicional antiperonista. Y le dio, toma 2, 56%. Yo creo que el electorado duro él lo va a conservar. Yo creo que ese núcleo duro, así como lo conservaba Bolsonaro, como lo conserva Trump, hay un núcleo duro de la extrema derecha que después podemos meter la cuchara ahí, pero que está cortado por diferentes tijeras. Está la tijera del género, la tijera de la edad, la tijera de la ubicación territorial, la tijera de la sensibilidad conservadora. O sea, hay un montón de eso. El compañero Pablo Semán construyó prototipos humanos de esos como identikits de esos votantes. Está identificado eso. Y después le sumó un electorado más contingente. Ese electorado contingente puede ser que se esté molestando con alguna de estas cosas. No tanto la institucionalidad, que yo creo que lo de la corrupción es una bala que entra lentamente, pero puede entrar. Yo escribí eso en el último editorial. Yo digo, para mí lo que logró Libra no es provocarle un golpe fatal a Milei, sino convertir a Milei en uno más. Es decir, todos los presidentes al principio eran diferentes. Lo fue Menem, que venía de La Rioja y jugaba al fútbol y no sé qué. Lo fue Néstor Kirchner con su antipejotismo inicial. Lo fue Macri, que venía del sector privado y se decía, no, no va a robar porque es del sector privado. Lo fue Milei también porque venía, qué sé yo, es un personaje tan estrafalario. Y después pasan a la lista de los conocidos de siempre, digamos. Yo creo que en todo caso, el efecto político del escándalo sobre este sector del electorado es poner a Milei en el paquete de los políticos, digamos, ¿no? Lo cual puede resentir una parte del discurso anticasta que le dio buenos resultados. Ahora, no creo que sea un golpe letal y no creo que le afecte el núcleo duro, que yo creo que se mueve por otras, de Incentivos. acuerdo, sí, de acuerdo a otros incentivos, otras sensibilidades y otras variables. Sí, sí. Ahí que puede estar pesando más, digamos, estos jóvenes que encuentran no sé, en el tradeo de criptomonedas, en el trabajo por cuenta propia de aplicaciones dentro de la economía de plataformas, encuentran un presidente que por lo menos les puede llevar adelante esa promesa de mayor mercado, mayor liberalismo, una Argentina más cercana a un capitalismo. Sí, a ver, yo creo que Yo ahí para hay, meterme a esto que vos decías de la sí, sí, ultraderecha, ¿no? De metamos, Star Pack. metamos la cuchara en el núcleo duro de Milei. ¿Qué es lo que hay en el núcleo duro de Milei? Yo creo que hay varias cosas y que se van sumando, digamos. Empezaría por la primera, varones jóvenes que reaccionan a los avances que se han producido en los últimos años en materia de género, diversidad, tolerancia, etc. Ahí hay una reacción en el sentido físico de la palabra, un estímulo que provoca una fuerza en sentido contrario, digamos, ¿no? Eso me parece que opera, que ha sido subestimado, lo cual no quiere decir que es una lectura que veo que empieza a circular ahora, que los avances que se produjeron no fueran correctos, digamos. O sea, no es que no había que despenalizar el aborto porque si no ganaba Milei. Había que despenalizar el aborto. Después si ganaba Milei o no, es otro negocio, digamos, pero no es que, bueno, no había que despenalizar el aborto, no había que hacer el DNI binario, que igual me parece un tema menor, digamos, porque si no después por ahí la extrema derecha, después podemos hablar de los excesos del progresismo, la sobrecorrección del progresismo, la cancelación, no sé qué, pero eran avances que yo por lo menos estoy dispuesto a seguir defendiendo, digamos, ¿no? Pero si no caemos en esta especie de como sectores que coquetean con sectores que vienen o que
que entienden al progresismo, que muchas veces vienen más de la literatura que de la política, y que coquetean con un conservadurismo que para mí no es el correcto. No es que estamos en contra del Estado laico, estamos a favor del Estado laico. O sea, vamos, si no, viste, tenemos que discutir la Revolución Francesa, no me jodas, o sea, algo, algo demos por bueno, ¿no? Sí, Entonces, pero pareciera ahí, no sé si coincidís con esto, José, como que lo que molesta, en realidad creo que a los dos sectores, tanto el conservador como el progresismo, es la imposibilidad de poder discutir sobre un proyecto de desarrollo que digamos que pueda funcionar, digamos, como que el que planteó el conservadurismo, si vamos a ponerlo en términos de Menem, fracasó, y el que propuso el kirchnerismo por el lado progresista fracasó. Bueno, hablemos de derechos de las minorías, hablemos de documento no binario. claro, bueno, eso que vos mencionás es, creo yo, una de las causas profundas del fracaso del progresismo, acá y en el mundo, que es, llegó un momento que el modelo de acumulación dejó de generar bienestar y se intentó compensar ese techo con avances en materia de identidad, de género, de diversidad, etc. Cuando una cosa no compensa a la otra, una cosa, en todo caso, se agrega a la otra, pero no es que, porque, no es que como el kirchnerismo no logró frenar la inflación, está mal la ley de casamiento igualitario. No, está mal que no hayan logrado frenar la inflación o que no hayan logrado seguir metiendo gente en la clase media, y está bien la ley de casamiento igualitario. Yo creo que ahí hay una operación que el conservadurismo y la extrema derecha hace de manera exitosa y logra mezclar, es una falacia clara, digamos, pues no tiene que, y yo creo que hay un sector, insisto, hay algunas personas que a mí me interesa mucho lo que dice Diego Vecino, digamos. O sea, me interesa mucho, lo leo, lo escucho. Ahora, él mete todo dentro de un paquete neoliberal que yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué no es neoliberal? Si Kirchner es neoliberal, Duhalde es neoliberal, Menem es neoliberal, Macri es neoliberal, bueno, entonces no estamos confundiendo neoliberalismo con capitalismo, bueno, ¿qué hay afuera de eso? Veamos las diferencias entre el menemismo y el kirchnerismo, hubo diferencias. O sea, el gasto público era 20, después fue 45, o sea, hubo diferencias duras, no solo... bueno, pero me fui por las ramas, ni sé de qué estábamos hablando. Ahora te voy por otro lado, que es esta idea que tanto popularizó y que se viene hablando mucho últimamente Steve Bannon sobre llenar, digamos, la agenda de temas para que se haga muy difícil poder analizar lo realmente importante. Que pareciera que durante un año al gobierno de Milei, a través, digamos, de Santiago Caputo y de todo el aparato comunicacional que tiene en redes, le viene funcionando y muy bien. Y me da la sensación a mí, por lo menos, de que eso se está resquebrajando ahora. ¿Eso es, vos lo ves de la misma manera o en realidad es algo que nos estamos autoconvenciendo los que estamos dentro de este sistema más politizado y queremos ver a veces, no sé, fantasmas donde no los hay o demás? ¿Pensás que hay un aceleracionismo que le esté complicando algo o no? No lo sé, no lo sé. Lo que diría es que a veces los que nos dedicamos a la industria de la opinión, como dice un amigo, a la industria del comentario político, eh, nos mareamos un poco con algunas cosas. Y que el núcleo de la legitimidad de mi ley no pasa por la batalla cultural, aunque la batalla cultural le agrega votos, digamos, y le agrega legitimidad, pero el núcleo es la baja de la inflación, el tipo de cambio planchado y la valorización de los activos financieros, como dijo Martín Raidó el otro día en un programa que compartimos, un recorte que circuló mucho. Y ese es un núcleo, como bien dijo Martín, verdadero, o sea, hay verdad ahí. No es un invento, no es una entelequia, no es una ficción, ni es magia. Es algo que está ocurriendo. Vas al supermercado y la inflación bajó, querés comprar dólares, valía 1.000 en diciembre, vale 1.000 en diciembre del 2023, vale 1.000 ahora, compraste acciones, te fue bien. Compraste acciones de YPF, te fue bien. O sea, es verdad eso. Que hay un núcleo material que sostiene. Yo creo que lo que está, que la pregunta que a mí me interesa pensar ahí, que vos medio que le insinúas, pero por ello la formularía de una manera parecida, pero no exactamente igual, que es la siguiente, es,
para que ese núcleo de verdad material se sostenga, tiene que haber batalla cultural. O sea, ¿es necesaria la batalla cultural para poder acumular, por ejemplo, fuerza política para sostener la inflación a la baja, para sostener el dólar planchado? Porque ¿qué es lo que dice un sector del neoliberalismo bien pensante? Dice, yo estoy a favor del superávit fiscal, yo estoy a favor del acuerdo con el fondo, yo estoy a favor de la inflación a la baja, yo estoy a favor de Sturzenegger, pero estoy en contra de los excesos del presidente. Es como decir, Sturzenegger sí, Gordodán no. Y mi pregunta es, ¿Gordodán y Sturzenegger son parte de un mismo dispositivo político? ¿Son parte del mismo dispositivo político? Mi pregunta es, y Milei los reúne, Milei reúne esos dos mundos. ¿Una cosa necesita la otra? Es decir, el Toto Caputo y Sturzenegger, ¿lo necesitan al Gordodán para poder sostener el programa económico o no? Yo no lo sé, ¿eh? Seguro le preguntas a Milei y te dice que sí, ellos deben creer que sí, o si no, tal vez no lo harían. Pero viste, hay como un sector, es la hipótesis Longobardi, ¿no? Que es, bueno, está bien el programa económico, estoy simplificando un pensamiento que es por ahí un poco más profundo, pero está mal lo otro. Pero puede ser que ahí se dé, José, que en realidad lo que no estamos, que estamos leyendo, esa realidad, pues yo comparto un poco lo que vos decís, pero también tengo miedo de estar pensándolo en una clave anterior y que en realidad el nuevo ciclo que inaugura Milei políticamente y que se sube a la lógica de Trump sea así, sea con esas dos cosas que no puedan ser indisolubles. Es que sí, es que eso para mí es una duda. Yo estoy seguro que muchos de los que valoran el programa económico de Milei y critican su costado más lumpen proletario, digamos, dicen, che, pero hagamos el ajuste fiscal sin Gordodán. Pero yo no sé si, no sé, no tengo respuesta. Por eso lo planteo como una pregunta. Hay como una lógica de judicializar la política, por lo menos desde el mandato de Cristina en adelante, yo lo voy a poner así, seguramente viene de mucho más atrás, pero como que eso se empezó a hacer una lógica constante, ¿no? ¿Qué nos dice eso en realidad del sistema que tiene como posición hoy Milei? Que hay una incapacidad grande y a lo largo del tiempo de poder negociar. ¿Y por qué se da esa imposibilidad, si es que considerás que sea así? Porque pareciera que al no poder negociar cualquier tipo de ley, cualquier tipo de posición, lo que hace un sector para invalidar al otro es Sí, condicionarlo con la justicia. sí, eso viene de los 90, o sea, son dos tendencias complementarias. La politización de la justicia y la judicialización de la política son dos caras de una misma luna. Eh, el, el- el- el primer emblema de ese movimiento es la servilleta de Corach. Cavallo denuncia que Corach le anota en una servilleta los nombres de los jueces federales que él controla, digamos, ¿no? Entonces, parte de la política se empieza a dilucidar en los tribunales, sobre todo en los tribunales federales de Comodoro Pi. Eso es algo que viene de los 90, el kirchnerismo operó sobre eso, el macrismo lo mismo, y no sé cómo lo está trabajando Milei. Yo creo que es parte de una transformación. A ver, hay algo bueno en la politización, en la judicialización de la política, que tiene que ver con la ampliación de derechos. O sea, vos ahora sentís que hay un derecho tuyo que se ve afectado por una decisión política, vas y metés un habeas corpus. Esta parte positiva de este movimiento. La parte negativa es como los dos poderes que deberían ser interconectados pero independientes, muchas veces desbordan uno sobre el otro. Eh, yo creo que es parte de algo más profundo, que es la mutación del sistema político argentino, que es una mutación partidaria, es una mutación federal, eh, federal en el sentido de la relación entre las provincias y entre el gobierno central y las provincias. O sea, no sé, está la hipótesis de Torres, ¿no? Primero estalló el no peronismo y ahora va a estallar el peronismo. Yo no estoy tan seguro de que vaya a ocurrir eso. Que estalló el peronismo, el no peronismo lo tengo claro, ¿no? El macrismo es consecuencia de ello, la desaparición del radicalismo, el enorme desconcierto del radicalismo, después la construcción del macrismo, ahora la desaparición del macrismo. Una de las cosas que me gustan de esta época es
la perversidad exquisita con la que Milei trata a Macri. Me parece que es un refinamiento de una maldad que a mí me produce alguna alegría, digamos, ¿no? En medio de todo lo demás, me produce algún nivel de alegría, digamos. Aun cuando yo escribí cosas que no eran nunca a favor de Macri, pero tratando de encuadrar mejor al macrismo, digamos. Pero yo creo que lo que vemos son reacomodamientos muy veloces del sistema político, del mundo político en general. Y cuando digo mundo político, digo los partidos, los medios, la justicia, eh, la gerencia de asuntos corporativos las grandes empresas, y que va muy rápido. O sea, este quiebre Clarín-Milei, yo no sé hasta dónde va a llegar. Por ahí en 3 minutos se arreglan. O sea, creo que una de las cosas que pasan es que todo pasa muy rápido, y entonces es como que tratamos muchas veces de sacar conclusiones permanentes de fenómenos que son transitorios. Eso nos debería, a los que nos dedicamos de nuevo a la industria del análisis y la opinión, es como que hay que poner una nota al pie en cada frase que uno dice, digamos, ¿no? Pero sí creo que vamos a una gelatinización del sistema político. Es todo más blando. Así como, simplificando de nuevo, pero el proyecto económico de Milei podría resumirse en convertir a la Argentina en Perú, ¿no? Que es estabilidad macroeconómica con exclusión social, ¿no? El modelo peruano. Yo creo que el sistema político también se está peruanizando. ¿Cómo es el modelo político peruano? Es un modelo político caótico, no hay ningún partido que dure más de una o dos elecciones. De hecho, los últimos presidentes peruanos están todos o presos o suicidados. Entonces, yo creo que el levantamiento de las PASO nacionales contribuye a ello, porque ¿qué va a hacer las PASO? Va a fragmentar los partidos. Las PASO ordenaban, las PASO tenían 1000 problemas, pero, y acá me pongo más en rol de politólogo, yo creo que tuvieron un aspecto positivo. Tenían problemas, eran cansadoras para la sociedad, no se entendían, funcionaban como una encuesta cuando tenían que ser una interna, no permitían flexibilidad, entonces vos tenías que presentar una fórmula completa y el perdedor no podía ir de candidato a vice del ganador. O sea, había un montón de problemas, pero yo creo que como establecieron un piso también, ordenaron los partidos. Difícil que Cambiemos le hubiera ganado al peronismo sin PASO. Yo creo que las PASO más la boleta única papel, que me parece una muy mala idea en términos de sistema de partidos y demás, son todos comentarios más politológicos los que estoy haciendo, pero lo que hacen es fragmentar, atomizar e inyectar de imprevisibilidad al sistema político. Vamos a tener un Congreso donde va a haber más microbloques, donde va a haber más interbloques y menos bloques. O sea, yo creo que va a ser muy problemático para el sistema político esto que está pasando, y yo creo que el sistema va a ir hacia una peruanización, en el sentido de un sistema mucho más cambiante, imprevisible y atomizado. Ahora te voy por el lado del panperonismo, ¿no? Digamos, ¿qué pensás, qué desafíos pensás que enfrenta hoy por hoy como principal alianza opositora? Y después también me interesa cómo lo ves desde el lado que un poco lo venís adelantando, ¿no? Que las expresiones más minoritarias como el PRO y el radicalismo no mileísta. Yo empezaría por lo siguiente, es un tema que vengo pensando un poco, que es, y mi idea básica es la siguiente: el peronismo está frente a la necesidad de una renovación programática. Tiene un problema de liderazgo, tiene un problema de organización y tiene un problema de conducción. O sea, tiene todos esos problemas. Así como el peronismo logró renovarse después de la derrota con el alfonsinismo, pasando de ser un partido dominado por los sindicalistas a un partido dominado por los territorios, ¿no? La famosa tesis de Levinsky, un partido más sindical, el partido clientelar. Yo creo que hoy está ante una necesidad de encontrar un mecanismo de renovación de sus cuadros, de sus mandos medios, de su conducción, etcétera. Pero yo creo que sobre todo tiene que refrescarse programáticamente, porque si no está destinado al fracaso político. Cuando digo renovarse programáticamente y vos hablás con los peronistas, todos te dicen, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, cuando empezás a meter la cuchara, empiezan a aparecer los problemas. Entonces yo creo que hay que hablar de cuestiones concretas, y lo sintetizo en preguntas básicas, muy básicas. Por ejemplo, ¿se puede generar una reforma educativa? ¿Hay que generar una reforma educativa en la Argentina? Hay que generar una reforma educativa. Un partido
con sensibilidad social, progresista, etcétera, tiene que mejorar la educación pública para que no se vayan al parroquial o al privado, tiene. ¿Se puede generar una reforma educativa progresista en la provincia de Buenos Aires con su TEBA adentro, con los gremios docentes adentro? Yo no tengo una respuesta. Me da la impresión de que no, pero no tengo una respuesta. Segunda pregunta, hay que reformar la legislación laboral para adaptar convenios colectivos de los años 40, 50 y 70 a las nuevas condiciones del mundo de trabajo de hoy. ¿Se puede hacer eso con los sindicalistas? Yo creo que con muchos gremios sí. De hecho, hay experiencias exitosas. ESMATA, por ejemplo. ESMATA, por ejemplo. Entonces, yo creo que con los gremios del sector privado se puede entrar en una conversación. Comercio es una experiencia exitosa, muy criticada por cómo le dio Menem la flexibilización del convenio en los 90. Ahora hablas con los tipos de comercio y te dicen, pero es que si no, el nivel de informalidad en comercio va a llegar al 90%, como en Perú o como en México. En México, muchos mozos no cobran sueldo, viven de las propinas. Entonces, cuando empezás a meter la cuchara, empiezan a aparecer las situaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la posición del kirchnerismo respecto del déficit fiscal? ¿Qué opina Cristina Kirchner del déficit fiscal? ¿Sigue opinando, o Axel, sigue opinando lo mismo que opinaba cuando era gobierno, o cambió su mirada sobre el déficit fiscal? Yo creo que ahí es donde a mí me interesa y donde creo que tenemos que meternos. Yo también escribí en su momento un editorial. ¿Cómo puede ser que el kirchnerismo y el peronismo, el peronismo no sé qué, haya llegado al gobierno con el Frente de Todos en el 2019 sin un proyecto de Estado sobre la hidrovía? Que abrieron la licitación, después la tumbaron, la prorrogaron, no sé, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo no puede haber, cuál es la propuesta del peronismo hacia los productores agropecuarios? ¿Cuál es la propuesta? O sea, ¿cuál es la propuesta del kirchnerismo respecto de la cuenca manicera de Córdoba, que exporta más que Mendoza vino? Hoy exportamos más maní que vino. ¿Cuál es la propuesta? Algo hay que decir de eso, digamos. Ahí Fede Zapata diría, bueno, el cordobesismo, que es el que generó eso, tiene una propuesta. Ok, pero eso necesita una articulación nacional. Yo creo que hay que meterse en esas cosas. Digo, no quiero plantear un programa, no creo que eso que el resultado de eso tiene que ser una plataforma, ¿no? De tipo, en salud esto, en educación esto, no sé qué. Por eso es aburrido y al final no funciona así. O en Córdoba esto, en San Luis esto. Ahora, falta una mirada refrescante. De nuevo, ¿qué tiene el peronismo para decirle a los chicos de Rappi? ¿Por qué el peronismo, que fue el partido que incluyó políticamente a los inmigrantes del interior que votaron al primer Perón en los años 40, hoy no tiene nada para decirle a los inmigrantes que apenas se nacionalizan, sean paraguayos, bolivianos o venezolanos, votan todos a Milei? ¿Por qué el peronismo, como perdió la juventud, perdió a los inmigrantes, que los tenía en los 40? El peronismo tendría que ser el partido de los inmigrantes, viejo, vamos. Y es Milei el partido de los inmigrantes. Entonces, ahí es cuando me siento más cerca de Diego Vecino, por decir algo, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto. O sea, eso hay que mirar. Bueno, no sé, me fui de nuevo por las ramas. No, pero era un poco la pregunta, porque también yo me quedo pensando en la reflexión que hace y me da la sensación que es parte de un todo, digamos. También estas dudas que vos planteás sobre el peronismo me parece que son las que fueron dándole forma a los provincialismos, digamos. Al no encontrar una representación nacional, empezás a mirarte más para adentro y ver cómo te podés desarrollar. El problema es lo que vos también decís, después cómo salís de ahí adentro, si no tenés un liderazgo nacional. Te agrego una cosa, porque me hiciste pensar algo que está bien, pero es solo una idea que se me vino un poco borrosa a la cabeza, que es, efectivamente, el peronismo se convirtió en un partido del AMBA del 2001 para acá. De hecho, Néstor y Cristina se convirtieron en dirigentes de la provincia de Buenos Aires por necesidad electoral. Todos sus candidatos vienen de la AMBA, etcétera, ya lo sabemos, Alberto, Massa, Scioli, no sé qué, bueno. Y los gobernadores nunca lograron traspasar la frontera de sus propias provincias. Ahora, yo creo que eso refleja algo también más de fondo, que no es que son todos tarados, sino que hay una divergencia muy fuerte de intereses entre el AMBA y las provincias, que hace que eso sea muy difícil de articular política.
Pero no es solo que es una falta de voluntad, que es que el cordobesismo no quiere llegar a la capital y Cristina no quiere que la voten en Córdoba, sino que hay una divergencia de intereses objetivos, de sensibilidades, de valores, de un montón de cosas que hace que es muy difícil articular. Ahí me metiste en una de las preguntas también que tenía, que era esta idea que formuló Andrés Malamud de una Argentina vertical, ¿no? En donde vos tenés, sobre todo en las provincias del norte, el desarrollo minero, en el sur los hidrocarburíferos y en el centro, obviamente, el campo, con un sector fabril que funcione en el AMBA. ¿Pensás que ahora ese cambio de equilibrio en donde va a empezar a pesar más y ya está pesando esa vertical permite articular un liderazgo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque lo que yo veo, por lo menos desde 2023, esta parte, es como sobre todo en la franja del medio, que es la que yo tengo más cercana, Yar Llora, Puyaro, Frigerio, peronismo, radicalismo y PRO, una línea de entendimiento que puede llegar a permitir ese liderazgo, creo yo, no sé, esto puede suceder o no, digamos, pero como que puede dar ese salto en contra de un AMBA que hoy por hoy, desde lo industrial, no tiene la fuerza que tenía antes frente al desarrollo extractivista. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos con el conurbano en ese esquema? O sea, de nuevo, vuelvo a lo de Fede. O sea, ¿qué hacemos con el conurbano? Tiene que haber una propuesta para el conurbano bonaerense, que es el principal problema territorial de la Argentina, digamos, ¿no? ¿Qué haces con eso? O Que esos sea, líderes ¿qué no lo haces? tienen, digamos. Esa sería un poco la No, cuestión hoy por hoy. no, hoy no lo tienen. O sea, tal vez Puyaro podría, por su política de seguridad exitosa en Rosario, él podría decir, bueno, voy a exportar eso al conurbano. Seguro le va a costar, va a ser más difícil, pero podría decir eso. Pero te digo un ejemplo concreto. La conectividad del conurbano capital, que es un gran tema para la gente que vive en el conurbano y tiene que viajar, sobre todo los pobres que viven en el tercer, cuarto cordón. Ni siquiera ya es que no hay colectivos, es que los colectivos están pero no paran porque la parada está llena, porque los afanan, porque tienen que cumplir un horario, porque no sé qué. La gente va a la parada y ve cómo pasan los colectivos y no paran. Mayra Arena estaba trabajando ese tema. Entonces, vamos, hay que empezar a. Si vos no le tenés. Porque entonces va a ser muy difícil construir una propuesta desde los ejes, como dice Andrés, vertical, horizontal, no sé qué, hacia el conurbano, así como le cuesta al conurbano mirar al interior. Ese es que yo creo que en el fondo, y eso es también, hay una. Voy a decir la palabra, estaba dudando si usarla o no, por eso titubeaba. Hay una balcanización de la Argentina. O sea, los intereses de la cordillera son unos, los intereses de la zona núcleo, además vos los ponés desnudos a Puyaro, a Frigerio y a Yerllora, son iguales. Desvestilos de trayectorias y etiquetas partidarias y dejarlos en su individualidad de dirigentes, le pones una camisa celeste a cada uno y es la guerra de los clones, digamos. Entonces, yo creo que, y eso no es casual, es que la conformación socioeconómica de Córdoba, la conformación socioeconómica de Santa Fe, la conformación socioeconómica de Entre Ríos, que igual entiendo que está un poco más complicada, del mismo modo que la conformación socioeconómica de un sector de la provincia de Buenos Aires y de una parte de San Luis, no sé qué, es la misma. Seguramente agarrás a todos los intendentes y los haces de todos esos lugares, los haces desfilar desnudos por una pasarela y van a ser todos parecidos, ¿entendés? Y eso no es que es casual, es que hay una conformación, yo en eso soy marxista, o sea, hay una conformación material de esos lugares que determina un cierto tipo de dirigente, que es diferente al de la que vota Fernando Espinosas, digamos, ¿no? No, está bueno, está claro, porque me parece que en toda tu reflexión lo que se desprende también es lo que falta también son liderazgo, digamos, gente que articule. Y en ese sentido, siendo que vos sos de Capital Federal y que tenés muy cerca el AMBA y que lo tenés muy estudiado, eh, ¿pensás que Kicillof tiene la posibilidad de representar a las identidades que hoy están dando vuelta en el peronismo? Te lo pregunto particularmente porque en esa disputa que tiene con Cristina, que pareciera que nadie entiende demasiado bien, Kicillof tampoco habla de futuro, que es una diferencia con No, Milei. Milei habla de futuro, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene una idea de futuro, no sé, inteligencia sí, 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 artificial, no sí, sé, sí, energía sí, nuclear en la Patagonia. sí. Sí, sí, aunque sea delirante, plantea cosas.
Eh, no lo sé. Yo creo que Axel todavía no asoma como candidato nacional, deliberadamente. Eh, yo lo voy a decir, voy a responder en esos términos. Yo creo que está en buenas condiciones de plantear un proyecto nacional por trayectoria política, por capacidad personal, por honestidad, que es algo que yo por lo menos pongo en la balanza de las cosas que me parecen importantes de un dirigente político, o como dice mi amigo Toñetti, porque tiene una relación sana con los dineros públicos, digamos, eh, y, eh, y por voluntad, porque el tipo demostró que se la juega. O sea, él podría haber hecho una cómoda vida filmusista de derrotas dignas en Capital. Él fue el primer candidato a diputado en Capital, nadie se acuerda, antes de pasar a la provincia. Y él dijo, en Capital nunca voy a llegar a nada. Entonces cruzó. Y cruzó y caminó y se le cagaban de risa y ganó y religió y maneja la relación con Cristina como puede, camina por una cornisa muy finita, él expresa los votos de Cristina, tratando de no someterse al mismo tiempo al liderazgo de Cristina. Yo creo que tiene las condiciones. Me quedo ahí. ¿Qué pensás que puede venir después de Milei? ¿Crees en esta idea de que se va a volver a un centrismo exasperante, como por ahí lo plantea casi Larreta? ¿Pensás que vamos a un candidato del estilo de Milei, pero tal vez con otras características? Eh, no sé. La verdad, No en sé, eso estoy mirá, bastante ciego, no tengo ni no idea, pero tengo, me interesa como no, pregunta. ni puta idea. Las dos que mencionaste, ni puta idea. Sí voy a decir lo que me molesta de las dos, y me molesta, lo que no es que me molesta en términos personales, digamos, lo que veo de las dos hipótesis que planteaste. La de un Milei de izquierda, yo no creo que la gente vote por mímesis. O sea, es como cuando decían hay que hacer un pro de izquierda. Decían, no, no hay que hacer un pro de izquierda, hay que hacer otra cosa. Entonces, un Milei de izquierda, qué es un Milei de izquierda? Moreno, eh, en algún sentido Juan Grabois, si querés, yo creo que Juan tiene otros atributos y otras. Moreno a mí me parece, y voy a decir esto y de repente me equivoco y pasado mañana es presidente, pero también si algo demuestra esta época es que cualquier cosa puede pasar. Moreno me parece más una caricatura de algo que una realidad, digamos. Pero un Milei de izquierda, un tipo que grita, pero grita las cosas de la izquierda, no lo veo. O Ese sea que Che centro que Milei siempre... tampoco. Un Che Milei Claro, no, tampoco. Bien. no creo que sea esa la solución. Tampoco veo eso que nunca se termina de conformar, que es el eterno centro, eso de y Lustó, y Horacio, y los cordobeses, y lo no sé qué, y al final ahí cada uno está en un juego chico, y entiendo que hay un sector del establishment y de la sociedad al que eso le gustaría, mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que el presidente no sea Milei y sea Larreta? O no sea Pichetto, como esos que dicen Pichetto presidente, ¿no? Decís, y bueno, loco, porque para ser presidente te tienen que votar, y resulta que a Pichetto no lo votan nunca. Entra por la minoría. O sea, las dos veces que siempre se presenta y pierde. O sea, entonces, resulta que, está bien, yo entiendo, pero el principio democrático es el principio de voluntad popular y soberanía del pueblo, y te tienen que votar. Y la gente votó Cristina y después votó Milei, o Macri y después Milei, y Alberto. Y si no te gusta, bueno, paciencia. Y también te agregaría algo de ese centrismo, y ahí por ahí meto algo del orden de la autocrítica, algo de ese peronismo racional fue Alberto y fracasó. Cuando Alberto llegó, ya nadie se acuerda, pero Felipe Solá y Massa y no sé qué, y todos decíamos, bueno, el peronismo, o muchos decían, el peronismo, yo mismo escribí notas sobre eso que envejecen mal, sobre la moderación del peronismo y no sé qué, y eso fracasó de punta a punta. Entonces, esa tampoco la veo. Entonces, ¿qué va a venir? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. José Nathanson, muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.